Bien, estamos listos ya, hermanos, aquí de su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, para compartir el mensaje semanal de hoy, domingo 28 de febrero de este 2021, que ya se nos fue prácticamente, ¿no? Nosotros ya estamos listos, ya tenemos el mensaje para compartir. La iglesia está aquí reunida también con nosotros, y usted en el video pues esperamos que esté listo también ahí para, por lo menos esta hora que generalmente dura el mensaje, pues usted se disponga, ¿no? No solamente usted en el video, sino todos nosotros, ¿no? Porque de parte de Dios no hay problema, las bendiciones de Dios están ahí para el que las quiere aprovechar. ¿Amén o no, Jorgito? Eso así es. Vámonos a ir todos a la palabra, hermanos. Vayamos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 17. Leamos desde el 17. 2 de Pedro 2, 17. Mientras usted lo busca, pues un saludo a toda la gente que sabemos que nos acompaña video tras video, ¿ah? Un abrazo desde acá, de este remanente que tenemos acá en Costa Rica, ¿no? Esperando también que ustedes ahí donde están, en sus países o en lugar de Costa Rica donde nos vean, pues obviamente haga su esfuerzo también en escudriñar la palabra, porque como dice ella misma, ahí está la vida eterna, ¿no? Amén. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? 2 de Pedro 2, 17, dice la palabra del Señor: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra, te damos gracias por este espacio que tenemos para poder disfrutarla, para poder meditar en ella, para poder reflexionar, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para estar atento al consejo que tú tienes a través de ella, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomar asiento, hermanos. Bien, hay varias cosas en las cuales, si usted es seguidor nuestro aquí en Efesios, a través de nuestros videos, la gente que ya lleva algún tiempo con nosotros, hay varias cosas que nosotros insistimos, y no solamente nosotros, ¿no? Yo creo que todo el que tenga entendimiento de la palabra sabe esto que le voy a decir, de que el cristianismo es un proceso, ¿no? Eso lo hemos escuchado. El cristianismo no es entregarle su vida a Cristo y ya reposar en los laureles, como dice por ahí un dicho. No, el cristianismo es un proceso como tal, que arranca justo en el nuevo nacimiento y termina, ¿cuándo? Bueno, hasta que nos muramos, ¿no? Hasta que estemos ante la presencia del Señor, nunca dejaremos de estar en ese continuo proceso de Efesios 4:22, de despojarnos de lo que éramos, de Efesios 4:23, de estar renovando el espíritu de nuestra mente, y de Efesios 4:24, de estarnos revistiendo de la nueva imagen. Es un proceso continuo, es un proceso largo, es un proceso difícil, ¿no? ¿Difícil para quién? Para el que se resiste, a por lo menos tener ese cambio de mentalidad, ¿no? Dice, no hay nada más difícil que vivir una vida cristiana, pero con una mente carnal. Eso sí es lo peor que hay, Eso es lo peor, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces,
como es un proceso largo, sabemos que es una carrera de resistencia, ya eso lo hemos escuchado varias veces, y como les dije que es un proceso, por lo general uno debería respetar los procesos en la medida de lo posible, ¿no? Porque cada vez que se corta un proceso, es traumático, ¿no? O sea, porque se pierde tiempo, se pierde recursos, porque puede ser que la gente que retome el proceso lo arranque de cero. Si está uno de buenas o si hay buena suerte, es probable que la persona retome el proceso y siga, pero aún así hay un corte brusco, ¿ah? Eso pasa en todo en la vida, ¿no? En los deportes, en donde sea, los procesos debería uno tratar de por lo menos iniciarlos y completarlos. Por eso es que la Biblia dice que quién antes de arrancar algo, un proceso, un proyecto, una construcción, lo que sea, ¿quién no se sienta primero para ver qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta? ¿Cuál es su capacidad de lograr o no lo que quiere? ¿Quién no se sienta primero y hace eso antes de emprender algo? Debería uno hacerlo, ¿ah? A no ser de que si usted no lo hace, corre el riesgo de que a mitad de camino te quedes ahí y seas avergonzado, ¿no? Eso lo aconseja la palabra, en línea a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, acabamos de leer unos pasajes que el apóstol Pedro obviamente aconseja a la iglesia en línea a esa preocupación de decir, no hay que retroceder, ¿no? Ustedes han escuchado ese dicho que dice que para atrás, ¿qué cosa? Ni para agarrar impulso, ¿no? Es un dicho que uno tiene, y ahora usted dirá, pastor, ¿y echar para atrás siempre es malo? Bueno, si es para agarrar impulso, sí, está bien, pero dice que ni para eso debería uno retroceder, ¿no? Acuerdan que yo una vez le comenté que cuando niño yo veía una película en Colombia que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás, así se llamaba. Era de chinos y toda esa vaina, ¿no? Pero el título es lo que quería rescatar: retroceder nunca, rendirse jamás. Ahora estamos viviendo unos tiempos en los cuales no es tiempo de rendirse, o sea, no es tiempo de rendirse, es tiempo de pelear la buena batalla, de luchar, ¿no? Entonces, esto que les acabo de decir de que el retroceder no debería ser una opción para nadie, hace parte de lo que nosotros conocemos como nuestra misión cristiana. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás les compartí lo de la visión y la misión? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, que les contaba yo de que las empresas, casi la mayoría de empresas tienen misión y visión, ¿cierto? Usted se mete a cualquier página de una empresa y dice, bueno, nuestra misión es tal y nuestra visión es tal, ¿cierto que sí? ¿Qué es la visión? La visión es lo que uno quiere alcanzar, eso es lo que yo quiero alcanzar. ¿Y qué es la misión? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es la gran diferencia entre los dos, ¿no? Ahora, en la vida nuestra cotidiana es como que uno dijera, yo tengo objetivos, yo tengo metas planteadas, tengo una visión. Ahora, lo importante no es que las tenga, lo importante es cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a conseguir. Entonces, en la vida cristiana, nuestra visión, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es nuestra meta máxima en la vida cristiana? Jesucristo está bien, pero es muy amplio, ¿no? La vida eterna, alcanzar la vida eterna, esa es nuestra visión. Obviamente, Pablo decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Sí, pero detrás de eso, ¿qué hay? Alcanzar la vida eterna, que todos nos salvemos, amén. Esa es la visión. Ahora, la misión, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que el proceso que les acabo de decir, tenemos que caminar en santidad. Hay una cantidad de cosas que hacen parte de la misión, pero una de ellas es lo que vamos a hablar hoy, que lo estaba mencionando ahorita. Una de ellas, ¿cuál es? No retroceder, no echar para atrás. Cuando yo empecé en el cristianismo, les conté también, hay una canción que dice, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. ¿Me acuerdan? Hay una parte que dice, no quiero volver atrás, ¿cierto? Entonces, esa es parte de nuestra misión, o sea, la forma en que lo vamos a hacer, porque a uno no le debería dar miedo, sino pánico, regresar a donde nosotros sabemos que nos ha costado mucho salir, a donde Dios ha tenido que meter su manito, ¿para qué? Para sacarnos de un reino de las tinieblas y trasladarnos a un reino de luz. Entonces, mirar atrás solamente para eso, para ver de dónde Dios nos ha sacado. Por eso en la palabra hay algo que, hay un pasaje que dice, acuérdate de no olvidarte. Mire, ese juego de palabras, acuérdate de no olvidarte de dónde Dios te ha sacado, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es el que puede ver de dónde Dios nos ha sacado? Uno mismo, pero es muy amplio, Jorito. En ti, ¿quién puede ver de dónde Dios te ha sacado? ¿Quién? La nueva criatura.
Es el único que puede ver, Jorgito. Pero cuando tú dices yo, sí, pero ¿cuál de los dos Jorges? Porque hay dos, acuérdate. Entonces, el único que puede ver de dónde Dios te ha sacado es la nueva criatura. Es el único que puede ver lo que nosotros éramos. Es el único. Ahora, si usted no puede ver lo que usted antes era, es porque usted sigue siendo lo que antes era. Y si usted sigue siendo lo que antes era, es porque en usted no se ha presentado un nuevo nacimiento y no hay una nueva criatura. ¿Estamos claros ahí, no? Eso ya lo manejamos, pero es bueno que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, volver atrás no es una opción para nada. De hecho, el mismo Señor Jesús cuadró a una persona que le dijo que quería seguirlo, pero le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero que vaya y arregle unos asuntos, unos negocios. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado, ¿qué más? Y que mira hacia atrás es digno, ¿no? Es apto para el reino de Dios. Palabras textuales, ¿no? Ninguno que poniendo la mano en el arado y está mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo dijo el Señor. Y bueno, acuérdense cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que le dijeron los ángeles a Lot? Escapa por tu vida, eso sí, no mires atrás, no mires atrás. La mujer de Lot miró atrás y ya ustedes saben lo que pasó. ¿Qué más? Había algo que airaba al Señor con el pueblo de Israel cuando Él los sacó de Egipto y estaba por el desierto. ¿Sabe qué era? Que ellos constantemente caminaban y a toda hora estaban mirando atrás porque decían: mejor nos hubiéramos quedado allá. Es que allá había olla de carne, allá había verduritas y todo, y nosotros aquí que comiendo maná. ¿Me entienden? Entonces, eso airaba al Señor, y que cada rato estuvieran añorando el estar en Egipto. O sea, volver atrás es algo que al Señor no le agrada, hermanos. De hecho, por eso Pablo también se quejaba de un servidor que él tenía que se llamaba Demas. ¿Se acuerdan? Que decía: Demas era un buen servidor, pero decía: Demas me dejó, me abandonó. ¿Saben por qué me abandonó? Por irse a las cosas del mundo, o sea, echó para atrás. Y lo decía con dolor, Pablo, ¿no? Entonces, el mismo Pablo por eso decía por allá en Filipenses que una cosa hago, yo ciertamente dejo atrás lo que haya hecho, bueno o malo, ya eso lo dejo y sigo para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no trabaja con el pasado. Dios trabaja en tu presente, ¿para qué? Para forjar un mejor futuro. Pero ya lo que pasó, pasó. Ya las cosas son hechas nuevas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, a uno le cuesta, obviamente, uno puede entender que haya gente que ande en esos vaivenes, gente que le entrega su vida al Señor pero que nunca entró en el proceso, entonces retroceden, vuelven y avanzan, retroceden, como ¿se acuerdan lo de Jueces allá en el libro de Jueces? Que el libro de Jueces es un libro que sigue después de Josué, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, bajo el mando de Josué, era un pueblo que caminaba en obediencia, siempre para adelante, conquistando, ganando batallas. Cuando pasó ya la transición de Jueces a Josué, comenzó así ese pueblo, ¿ah? ¿Se acuerdan? Una vez arriba, una vez abajo, una vez arriba, una vez abajo. ¿Por qué? Porque murió Josué, dice la palabra que murió Josué y toda esa generación, entonces se levantaron otras que no conocían a Dios. Entonces, como no había rey, cada uno hacía lo que le parecía, ¿no? En Tico, ¿cómo era? Cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Cuando estaban mal, Dios mandaba un juez, lo levantaba. Estaban bien, se olvidaban de Dios, volvían a caer, Dios. Y entonces era una cosa así, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, realmente eso uno lo puede entender cuando una persona no ha renovado su mente, ¿me entiende? Pero lo que a uno le cuesta entender es gente que le ha entregado su vida a Cristo, que han caminado bien, que han probado las mieles del Evangelio, que saben cuáles son las bondades de los beneficios de la cruz, y aún así deciden regresar atrás. Eso cuesta entenderlo, ¿no? Ahora, cuesta entenderlo, pero nosotros sí podemos entender, no lo justificamos, mas sí lo entendemos, porque acuérdense que dice la palabra que los espirituales todos lo juzgan, ¿no? Nosotros lo podemos entender, no justificar, porque nosotros hemos estado ahí, nosotros estuvimos en ese barrio, ¿cierto que sí? Entonces uno sabe que el pecado a uno lo embrutece, que el pecado lo ciega, todo eso lo sabemos, pero es algo que a uno le cuesta. ¿Cómo hay gente que le duele o cómo hay gente que le cuesta estar bien? Uno los ve bien, que caminan bien y todo eso, que saben que apartados de Dios no pueden hacer nada, que el bien del hombre está en Dios, que hay que estar bajo el abrigo del Altísimo, todo eso lo saben, pero aún así salen, ¿no? ¿Me entienden? Cuesta entenderlo realmente, ¿no? O dígame, ¿conoce usted en el video personas que usted ha visto que caminan bien y ahora están
pateando balde, como dicen por ahí. En esta pandemia pasaron casos, gente que empezó bien, arrancaron el año pasado en el espíritu y terminaron el año ¿qué? En la carne, como le decía Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, pero ustedes, ¿quién los fascinó? ¿Quién les enseñó eso? Ese no fue el evangelio que yo les mostré, ese no fue el Cristo crucificado que les enseñé. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Eso le decía Pablo a la iglesia ¿de qué? De Gálatas. Pero bueno, esto es una guerra espiritual, y ustedes saben que en la guerra, como les dije la vez pasada, en la guerra hay actores, y entre ellos hay unos que se llaman los desertores, los que echan para atrás, los que salen corriendo, los que les da miedo pelear, ¿no? De eso hay en todas las guerras, y en esta guerra que estamos viviendo pues no es la excepción. El echar para atrás, el retroceder, el huir, porque ahora usted me dirá, pastor, pero me tiene confundido, confundida, ¿por qué? Porque usted domingos atrás nos dijo que huir a veces es bueno. ¿Recuerdan que yo les dije eso? Sí, huir es bueno, ¿para qué? Para reorganizarse, para rearmarse, para formar una nueva estrategia y volver otra vez a la batalla. Pero uno no puede estar toda la vida huyendo, toda la vida retrocediendo, toda la vida echando para atrás, porque si uno echa para atrás, no avanza, ¿no? Imagínate que uno caminara siempre así como bailaba Michael Jackson. ¿Cuándo va a llegar uno adelante? Nunca, porque siempre va para atrás, ¿no? Aunque uno crea que va para adelante, hay gente que cree que va para adelante, pero va para atrás. Hay caminos que al hombre le parece que son de bien, pero son de muerte, ¿no? Pero hay que tener información para saber cuál es uno y cuál es el otro, ¿no? Entonces, eso no es nuevo tampoco, no crean que eso es de ahora. O sea, ejemplos hay muchísimos de personas que caminaban bien con Dios y echaron para atrás. Por ejemplo, Saúl, que conocemos ese caso mucho. Saúl, primer rey de Israel, ungido por Dios, escogido, y al final echó para atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Por ir tras los deseos de su corazón, por concentrarse más bien en perseguir a David, cosas que Dios no le había puesto a hacer. El mismo Salomón, que arrancó bienísimo y se echó para atrás, ¿por qué? Por estar haciendo alianzas con otros, enredándose con mujeres de otros reinos, aprendiendo otras prácticas, al final cayó en idolatría, todo lo que ya sabemos, ¿no? Por eso es que Jeremías 2:13, hermanos, Jeremías 2:13 dice la palabra del Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué cosa? Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se han hecho para ustedes, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen nada. Entonces, esto de retroceder y de estar caminando con el Señor y estar con Él y avanzando con Él y de un momento a otro echar para atrás a lo que uno era antes, no es nuevo, hermano, no es nuevo. Eso viene desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto también se ve. Hoy en día se ve, ¿no? El capítulo 6 del Evangelio de Juan, viera que si usted comienza a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan, empieza con algo majestuoso, ¿no? Cuando el Señor hace ese milagro de alimentar a los 5,000, ¿se acuerda? Así empieza el capítulo 6 de Juan y dice que grandes multitudes, ¿qué? Se agolpaban cuando él predicaba, ¿no? Grandes multitudes. Ahora, ¿cómo termina el capítulo? Y se los leo, Juan 6:6, siempre me gusta ese. Dice, hay una parte que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él porque les parecía que la palabra que él decía era muy dura. Muy dura. ¿Por qué se fueron? Por la palabra, no les gustaba la palabra. ¿Pasa eso hoy en día? Muchísimo. Usted va a una iglesia y si no le gusta la palabra, aunque sea de aquí, sacada de aquí, si no le gusta lo que digan, si te incomoda, ya tú te vas. ¿Amén o no? Así es. ¿Y por qué pasó antes y pasa ahora? Porque la naturaleza del ser humano es la misma. El ser humano es el mismo desde los tiempos de Adán, cuando pecó y le echó la culpa a Eva, hasta hoy en día sigue siendo lo mismo. El hombre hoy en día peca, se esconde y si lo descubren, culpa a otra persona. Lo mismo, ¿no? El mismo caso de Adán, exactamente igual, ¿no? Entonces, es una realidad, eso no es nuevo. Realmente el Señor terminó solo, al final le dijo a sus discípulos, los de siempre, los que siempre quedan, porque el remanente siempre está ahí. ¿Ustedes qué? Se van a ir, y ahí viene una frase muy conocida que le dijeron, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, realmente estar en los caminos del Señor, hermanos, hay que esforzarse. Por eso el Señor le decía a José, esfuérzate y sé valiente. Valoremos nosotros. Traer una persona a la iglesia es complicado, ¿o no? ¿Cuánto le cuesta a uno traer una persona a la iglesia? Muchísimo, ¿eh?
Son semanas de convencer hasta que la persona decide venir. Entonces uno dice, wow, qué difícil fue traerla. Ahora, ¿con qué facilidad dejan de venir? Muy fácil, ¿no? O sea, no los vuelve a ver uno. Entonces, seguir al Señor, caminar con Él es difícil, hay que esforzarse, requiere valentía. El reino de Dios es arrebatado por los valientes. Pero dejar las cosas de Dios no requiere ningún esfuerzo, ¿no? O sea, es muy fácil, la gente facilísimo se aleja de las cosas de Dios. O sea, eso es una realidad que tenemos que considerar. Ahora, esos casos de la gente que se va o que uno no vuelve a ver, son los casos visibles, ¿vale? Pero uno ve un par de sillas ahí y uno dice, bueno, ahí debería estar sentado tal y tal, ¿cierto que sí? Pero es visible, porque no están. Puede ser que hay casos, obviamente, de personas que están enfermas o a mí me dicen, pastor, yo voy a ir cada 15 días porque me queda muy complicado ahora, o por la restricción que, gracias a Dios, hasta hoy es. Eso, Marquitos. Ya dentro de 8 días, si Dios quiere, retomamos un poco de normalidad, ¿no? Pero entonces son casos visibles de personas que, ¿qué? Que vinieron, ya no están. Esos son los casos visibles. El problema son los casos invisibles. Ahora estira, pastor, ¿y cuáles son los casos invisibles? Hay casos que hay gente que no vemos y está aquí, qué miedo, ¿ah? No es eso. ¿Sabe cuáles son los casos invisibles? Aquellas donde se hace realidad lo que el Señor decía, estas personas, no lo digo a ustedes, no, estoy poniendo un ejemplo para que vean en el video, estas personas con sus labios, ¿qué? Me proclaman, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿cuáles son los casos invisibles? De personas que sabemos que sí, que se congregan de vez en cuando, que a veces ni saben por qué se congregan, ¿me entiende? O puede ser un compromiso, o ya no oran en sus casas, lo que hacen aquí, el único contacto con Dios es lo que hagan un domingo. No puede ser, o sea, con Dios hay que orar, ¿qué? Sin cesar, dice la palabra, constantemente. Hay que meditar en la palabra de día y de noche, amén, para que nos vaya bien. Entonces esos son casos invisibles, que están pero no están. ¿Se acuerda cuando el Señor le hacía el reclamo a la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Les dijo, yo valoro lo que ustedes hacen. Ustedes se esfuerzan, están trabajando arduamente, están descubriendo a aquellos que son falsos. Todo eso lo reconozco. O sea, si Él lo reconoce es porque la gente estaba ahí. Amén. Pero les dice, pero tengo algo contra ustedes. Han dejado su primer amor. ¿Me entiende? Entonces, están haciendo las cosas ¿por qué? ¿Qué los motiva? Entonces, esos son casos invisibles de gente que no sabe que se ha ido, pero que ya no están. ¿Me entiende? Aunque físicamente uno los vea. Entonces, esos son los más complicados, los más tristes y los más difíciles de detectar y los más peligrosos también. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es peligroso? Porque acuérdate que el que está afuera va a querer entrar. ¿Amén o no? El problema es aquel que cree que está adentro pero está afuera. Entonces, como cree que está adentro, no va a querer entrar. Entonces, por eso es que eso está muy ligado a la religiosidad. No hay nada más peligroso que la religiosidad. Es mejor un pecador que un religioso, porque el pecador sabe dónde está, el religioso no sabe. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ¿se acuerdan? Le decía, es que ustedes ni entran, ni dejan que nadie entre. ¿Por qué? Porque están equivocados, porque erran, porque están interpretando mal las escrituras. Pero bueno, ese no es el tema, pero sigamos, ¿no? Entonces, esto de retroceder, hermanos, es algo que no tiene por qué ser una opción para nada. Por eso es que Pablo le hace un consejo a la iglesia de Corinto también y le dice, mire, no se confíen. Si ustedes creen que estás bien, ¿cuál es el consejo? Cuídate que no caiga, porque entre mejor creas que estás, más candidato eres a caer. ¿Por qué? ¿De qué creen que sufre uno de ser humano cuando uno cree que está bien? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué se imaginan? ¿Ah? Orgullo puede ser, pero hay algo más. Cuando uno cree que está bien, ¿qué pasa con uno? ¿Ah? Se confía, uno se relaja, ¿cierto que sí? Uno se relaja un poquillo, entonces baja la rienda un poquito, como dice, afloja el mecate. Entonces, por eso Pablo le decía eso a la iglesia de Corinto: ustedes también cuídense de no caer, porque la iglesia había caído en un ambiente como de estar tolerando algunas cosas y permitían algunas corrientes entrar ahí, porque como ellos se creían que estaban firmes, y decían, a nosotros no nos importa. Pero Pablo les decía, si ustedes están bien, cuídense de no caer, porque todo el que está bien, todo el que está encaminado es candidato ¿a qué? A retroceder. Todo el que se diga que es discípulo de Cristo es candidato a ser un Judas. ¿Amén o no? No,
somos discípulos de Cristo, somos candidatos a traicionarlo en cualquier momento. Ahora usted dirá, pastor, pero no creo, porque ahorita no hay monedas de plata. Bueno, no vamos a hacer por eso, ahorita por un trabajo, por una mujer, por lo que sea. Somos candidatos ¿a qué? A entregar, a traicionar al Señor, ¿no? Entonces, como les decía yo ahorita, el consejo que Pablo le da a la iglesia era ese: ustedes también no caigan en exceso. Mire lo que le pasó, por ejemplo, al joven rico. El joven rico llegó ante el Señor con un exceso de confianza, ¿no? Porque lo agarró, iba con sus sirvientes, maestro bueno, que hasta el Señor lo cuadró y dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios, ¿cierto que sí? ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque uno a veces cree que es bueno, pero ¿comparado con quién? A veces usted puede agarrar a una mamá y diga, es que yo soy una buena mamá. ¿Comparada con quién? De seguro que hay otras que son mejores mamás que tú. Yo soy buen hijo. ¿Comparado con quién? Yo soy un buen pastor. ¿Comparado con quién? Si yo me comparo con otros, me falta mucho. Uy, no estoy ni en pañales. ¿Me entienden? Entonces por eso el Señor le dice, no me digas bueno solo Dios, ¿no? Entonces él llegó muy confiado, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque él sabía lo que había vivido, ¿no? Yo cumple los mandamientos. Desde niño lo he hecho. Estoy sobrado. Bueno, entonces ahora vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Upa, ¿entiende? Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Escuchó algo que él no quería oír. Entonces, no podemos confiarnos en nada, hermano. Siempre hay algo que nos falta muchísimo. Siempre hay algo, ¿no? Ese exceso de confianza es algo bien peligroso en esto que estamos hablando de retroceder. No se confíe. Hay gente que ya cree que lo sabe todo. ¿Me entiende? Entonces, ahora, si ese exceso de confianza usted lo combina o lo asocia con los coqueteos a este sistema en el que estamos viviendo, es una combinación letal. El estar confiado, el relajarse, y aparte de eso, usted coquetea con el entorno, eso es algo fatal, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo bíblico que tiene todas las facetas que aplican a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el caso? Sansón. Todos sabemos la historia de Sansón, ¿cierto? Sí. Sansón era una persona. ¿Saben qué quiere decir Sansón? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra Sansón? Sansón quiere decir el que sirve. Eso significa Sansón. Sansón fue una persona escogida por Dios antes de nacer. ¿Amén o no? Entonces imagínense ese privilegio. Pero ¿qué pasa? El hombre tuvo un exceso de confianza, estaba muy sobrado. De hecho, Dios lo usó mucho para algunas cosas. Pero él comenzó a coquetear con el sistema, con el mundo. Y él tenía algo que por ejemplo, en todas las etapas que nosotros hemos visto del pecado, la primera, vamos a ir por parte, la primera que es la atracción. ¿Cuál era la atracción de Sansón? ¿Cuál era su punto débil? ¿Cuál es? Las mujeres, pero no cualquier mujer. ¿Las mujeres qué? Filisteas, ¿cierto? Esa era la debilidad de él, eso era lo que le atraía a él. Entonces él iba caminando y mujer filistea que se le atravesaba, ay, yo quiero esa. Y mamá y papá que decían, hijo, pero es que esa no es del pueblo, ay, no, pero es que yo quiero esa. Y entonces se la traían, ¿no? Entonces, ¿estaba haciendo qué? Atraído por las cosas del mundo, atraído, ¿no? Pero ya después de ser atraído pasó a otra etapa que fue seducido. ¿Quién lo sedujo? Dalila, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia? Piensen en la película. Dalila, ¿no? Ya ella sí, de todas esas mujeres con que andaba, pero hubo una que ya fue su requete punto débil, que no solamente lo atrajo, sino que lo sedujo. Porque acuérdese que una cosa es ser atraído y otra cosa es ser seducido. Porque ya cuando usted pasa de la atracción a la seducción, ya su voluntad se reduce ¿a qué? A nada. Entonces, hasta ahí llegó Sansón. No solamente era atraído por las mujeres filisteas, sino que fue seducido por Dalila. Y ya después de que pasó lo que pasó con Dalila, piensen ustedes, ¿qué le pasó a Sansón? A ver, ¿qué cosas perdió Sansón? A ver, díganme en algunas. ¿Qué perdió? A ver, de lo que más se acuerdan. ¿Qué perdió? Bueno, ahorita vamos con esa. Pero lo primero que perdió fue la fuerza. ¿Amén? Bueno, estamos hablando de Sansón, todos conocemos la historia, ¿cierto? Hasta los niños. Entonces lo primero que perdió fue la fuerza. Cuando uno se aparta de los caminos de Dios, uno se queda sin fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que a nosotros nos fortalece? ¿Cuál es nuestra fortaleza? El gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Oiga, quedó grabado ahí esa entonación. Entonces,
Si no hay Señor, si no hay presencia, mucho menos va a haber gozo. Si no hay gozo, no hay fortaleza. Entonces, somos personas que estamos, ¿qué? Débiles, estamos totalmente indefensos. O sea, lo primero que él perdió fue la fuerza. Entonces, nosotros somos presas fáciles ¿de quién? Dice que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿se acuerdan? Anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar, ¿no? ¿Se acuerdan de la analogía del león rugiente? ¿Ustedes han escuchado esa analogía del león rugiente? Pero vamos a decirlo otra vez para que quede ahí en el video otra vez. Siempre la compartimos porque es muy buena. A veces uno lee eso, el enemigo anda como león rugiente ¿a quién? Mirando ¿a quién? Devorar, ¿no? Dice, ¿qué querrá decir el Señor ahí? Bueno, yo sé que es un león. Pero pensemos en eso del león rugiente, nada más rápidamente, que no lo tenía ahí, pero es una buena ilustración. Ustedes han visto esos animales, esos programas de animales, ¿no? Donde los leones están cazando, ¿cierto que sí? No hay nada más paciente que un león o un felino cazando. Puede estar todo el día mirando ahí, todo el día, hasta que decide en qué momento dar el golpe, ¿no? Porque es cuestión de paciencia, ¿no? Pero hay tres presas débiles, indefensas, a las que el león pone su mirada, ¿no? Recuerde, una de ellas, ¿cuál es? Los cachorros. Los cachorritos son presas fáciles, ¿cierto que sí? En lo natural. Ahora en lo espiritual, una persona que es un niño en Cristo es una presa fácil para el enemigo. Por eso es que Pablo le decía, ¿ustedes qué? Ya deberían estar comiendo carnita, vianda, y tengo que seguirles dando leche, porque siguen siendo niños. Si ustedes siguen siendo niños, en nada difieren de un esclavo, porque aunque sean herederos de todo, si son niños, ustedes no pueden decidir de nada, no tienen decisión. Crezcan, maduren. Bueno, no les dijo todo eso, pero más o menos por ahí va, ¿no? Pero los niños espirituales son presas fáciles. Acuérdense que un niño con ¿qué? Con cualquier cosita, ¿qué? Se cae, ¿no? Un niño con cualquier cosita se cae. Entonces, una persona que es niña espiritualmente con cualquier cosa se cae, ¿no? O sea, todavía hay que estarlo levantando. Los niños hay que darles de comer porque no comen solos. Las personas que son espiritualmente niños también no son capaces de buscar por sí solo alimentos, sino que están a toda hora esperando a ver que alguien les diga algún versículo, que alguien les... Inclusive, ni oran. A toda hora es, ore por mí, ore por mí. Yo digo, está bien, la Biblia dice, oramos, que oremos unos por los otros, pero ora también tú, hombre, y mujer, ora. Entonces, los cachorros. ¿Cuál es la otra presa fácil? Los enfermos. O sea, un león ve a un venado ahí como medio cojeando y dice, ese es el mío, ¿eh? Los enfermos son presas débiles, son presas fáciles. Entonces, en lo espiritual, ¿quiénes son presas fáciles? Los débiles de la fe. ¿Cuáles son los débiles de la fe? Los que obviamente no están fortalecidos con la palabra, o sea, no tienen bases firmes. Dice que cualquier viento los lleva. Son personas en las iglesias que están esperando que pase cualquier cosita para irse. Cualquier cosita los ofende, ¿me entienden? Cualquier restricción, perdón, yo iba a decir eso, cualquier restricción los saca. ¿Me entiende? Débiles de la fe. Y ahora, la tercera, ¿cuál es? Los que están apartados. Alguien que está apartado de la manada, el león le echa el ojo, ¿no? Si usted se aparta, si usted no se congrega, si usted está solo, recuerde, nosotros somos un cuerpo. El cuerpo tiene diferentes miembros, cada miembro tiene su función. Y la idea es que el cuerpo crezca en conjunto, amén. Ahora, si usted se aparta, si usted está apartado, usted está solo, librando una batalla solo, que no deberías pelear solo, eres presa fácil, ¿no? Entonces, así como Sansón perdió su fuerza, la persona que se aparta del camino, que retrocede, que pierde su relación con el Señor, pierde su fuerza también, ¿me entiendes? Somos débiles. ¿Qué más perdió Sansón, que me dijeron por allá? La vista. ¿Acuerda que él perdió sus ojos? Perdió la vista. Ahora, dice la palabra, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Si no hay palabra, no hay visión. Si no hay lumbrera en mi camino, ¿cómo camino yo? Tropezando. ¿Amén o no? Si no tengo una lámpara a mis pies, ¿cómo camino? Tropezando. Entonces, si la información que, ¿acuerdan lo que hablamos de la vez pasada del ojo, que es la lámpara? Si la información que yo tengo en mi mente es tinieblas, pues así será mi vida. Entonces, Sansón se apartó porque fue atraído, seducido, perdió sus fuerzas y además de eso perdió su vista. Si usted es una persona que vive apartada de Dios, usted es un ciego, aunque vea. Amén. Porque eso no se trata de lo que uno vea en lo natural, se trata de que uno vea las cosas como Dios las ve.
para que pueda darles el valor que Dios les da. ¿Amén o no? ¿Qué más perdió Sansón? A ver. Bueno, perdió su espíritu de Dios, sí, eso lo sabemos, pero así, de lo que conocemos en lo físico. Yo sé que perdió su vista, perdió su fuerza. Bueno, el pelo lo perdió, pero más que perder el pelo, lo que perdió fue la fuerza, ¿no? Entonces, perdió la fuerza, perdió la vista. ¿Sabe qué más perdió Sansón? Perdió la libertad. ¿Acuerda que lo llevaron prisionero? Perdió la libertad. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona se aparta de Dios? ¿Qué es lo que lo aparta a uno de Dios? El pecado. Y dice la palabra que el que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Amén o no? Además, otra. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si no está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Esclavitud, ¿no? O sea, eso es tan sencillo como eso. Entonces, si uno se aparta de Dios, pierde su libertad, por más que usted pueda andar para donde le dé la gana, ¿no? Dice, como decían los judíos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dijo esto, le dijo, es que van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Pero libres de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Y decía, bueno, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces, no estamos hablando de esa libertad de que yo pueda irme para Punta Arenas, Guanacaste, que yo soy libre, yo me puedo mover. No estamos hablando de esa libertad, estamos hablando de una libertad espiritual. Alguna vez les conté que yo iba a la cárcel a predicar, ahorita no se puede. Y a veces ve uno dentro de la cárcel gente que es más libre que gente que anda en la calle, ¿no? Porque tiene una libertad espiritual. O sea, ya reconocieron ahí lo que son, entregaron su vida al Señor, pidieron perdón y están en ese proceso de restaurarse, de regenerarse. Entonces la libertad no tiene que ver nada con lo físico. Entonces Sansón perdió eso, se volvió esclavo en lo natural, pero si uno hace lo de él, de apartarse, uno se vuelve esclavo en lo espiritual. Amén. ¿Qué más perdió Sansón? ¿Acuerdan que dicen que todo el mundo se burlaba de él? Entonces perdió su dignidad, perdió su dignidad, ¿no? ¿Quién es el que nos dignifica a nosotros? ¿De dónde viene nuestra dignidad? Viene de Dios, amén o no. ¿Se acuerdan del endemoniado aquel que todo el mundo le hacía el quite porque andaba mal vestido y cuando tuvo su encuentro con el Señor y el Señor lo liberó? Después la gente se asombraba porque lo veían bien vestidito y hablando con cordura. O sea, el Señor le devolvió ¿qué? Su dignidad. Entonces, en el momento que uno se aparta de Dios, ya deja de ser hijo de Dios, deja de ser siervo de Jesucristo, deja de ser amigo del Señor, deja de ser parte del pueblo que ha sido escogido por Él, deja de ser parte del pueblo que es una nación santa, deja de ser todo eso. O sea, deja de ser ¿qué? Digno. ¿Amén o no? Por eso es que cuando vamos a compartir la cena, ¿se acuerda que uno dice que no debemos tomar la cena indignamente? Se refiere aparte a eso, ¿no? Porque ¿quién es el que nos hace dignos? Solo Dios y su presencia. Amén, hermanos. Entonces, ese es un ejemplo de Sansón nada más. Pero eso que le pasó a Sansón, todas esas etapas que vimos, esa es una lucha que todos vivimos todos los días. Esa es la verdadera guerra espiritual, ¿no? Esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual no es agarrarse todos de la mano y todo eso y que contra el diablo. No, la verdadera guerra espiritual es la que usted y yo vivimos todos los días. Por eso es que la palabra dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. Entonces siempre hay esa lucha interna entre lo que yo quiero hacer y no hago, lo que yo debería hacer, y lo que mencionaba Pablo también por allá. Esas cosas de querer hacer las cosas para Dios, pero a veces no las haces porque siempre ahí está la carne ahí, ¿no? Cuando hablo de la carne no me refiero a esto, sino todavía tenemos información aquí que necesita ser renovada, ¿no? Esa es la verdadera guerra espiritual, ¿no? Y recuerde, entre más fuerte sea su relación con el Señor, más guerra hay todavía, ¿no? Por eso hay gente que apenas está arrancando en los caminos del Señor y dice, es que yo estoy llevando una guerra con Satanás. Recuerde que Satanás es solo uno, ¿ah? Y que no sabemos dónde está ahora. Ahora, ¿usted cree que uno, siendo un cristiano apenas ahí que medio está tratando de salir, va a venir el propio Satanás a lidiar con uno? Uno está lidiando con demonios ahí de quinta y de cuarta que lo sopapean a uno todavía, pero hay gente que dice, es que yo le pisé la cola al diablo. ¿Cuál diablo, hombre? ¿Quién sabe qué demonio será? ¿Me entiende? Entonces, pero eso que entre más fuerte es la relación, más fuerte la presión. Ahora, yo no dudo que hayan verdaderos siervos de peso donde realmente su lucha sea con Satanás. Ahora se irá a pasar, entonces usted me está diciendo que hay siervos de nivel. Acuérdate que para salvación no hay asesión de personas, pero en servicio sí hay gente que sirve más que otra. Sí hay siervos que tienen galardones
más que otros. O sea, así lo dice, el Señor va a venir ¿a qué? A darle a cada uno conforme a lo que haya hecho. Para salvación todos tenemos claro que no hay excepción de personas, pero en servicio sí hay diferencia, ¿no? Hay gente que se esfuerza más, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces algunos consejos, obviamente, para no retroceder, porque esa es la idea. O sea, retroceder no debe ser una opción, o sea, para nada, ¿no? Ni en las cosas espirituales ni en las cosas naturales, ¿no? Algunos consejos, obviamente, es, primero, hermanos, no establezca conversaciones con el enemigo, no se meta en conversaciones que no tienen nada que ver, que no sean edificantes. Mire, el primer pecado que vino al mundo, ¿cuál fue? La desobediencia, ¿cierto que sí? Pero, ¿qué antecedió a esa desobediencia? Una conversación. Dice que Eva estaba conversando con la serpiente, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Eva conversando con la serpiente? Nada. Le sembró duda, le sembró de todo. Entonces, lo primero es, evite esas conversaciones que no son edificantes para nada. Recuerde que los grandes pecados realmente no comenzaron en la cama con alguna mujer o un hombre, no comenzaron con una orgía ni nada de eso. Los grandes pecados, ¿sabes dónde empiezan? Con un pensamiento, con una conversación. El gran pecado de David no empezó acostándose con la mujer del soldado aquel, sino con una mirada, con un pensamiento, concebir una idea, ¿no? Madurarla, ¿no? Entonces, acuérdate de eso, no demos lugar al diablo, dice la palabra, no deis lugar al diablo, no vaya a lugares donde usted sabe que va a ser tentado, evite la tentación, evítela, ¿para qué exponerse? Aunque la tentación no es pecado, porque el pecado es caer en la tentación, pero si uno la puede evitar, evítela mejor, ¿amén o no? Entonces, ahora, ¿qué más? Ante cualquier tentación o ante cualquier posibilidad de caer, hermanos, pensemos en el alto precio que vamos a pagar. Dice la palabra que el precio del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, muchas veces la gente no se pone a pensar en las consecuencias de lo que van a hacer. Vea, le voy a poner un ejemplo natural. Yo creo que todos aquí hemos comprado algo a crédito, ¿cierto que sí? ¿Alguna vez, no? Ahora, hay gente que dice que las deudas son maldiciones. Bueno, si las deudas fueran maldiciones, creo que no quedaríamos ni uno casi. ¿Me entiende? ¿Alguna vez hemos sacado algo a crédito? Cuando uno va a sacar algo a crédito, muchas veces uno hace el ejercicio de ponerse a pensar y decir, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Y cuántas cuotas son? Y la cuota es de tanto y multiplica. Uno dice, ay, yo voy a terminar pagando 3 veces eso. ¿Gente que uno hace ese ejercicio? Entonces uno dice, no me conviene, mejor no compro eso. O si lo necesita se mete, pero uno hace el ejercicio, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en las cosas espirituales no se hace el ejercicio de decir, si yo me meto con esa mujer o si hago ese chorizo aquí en Costa Rica es chanchullo, en Colombia o es algo ilegal? Si yo hago eso, probablemente me descubran y puedo ir a la cárcel, me voy a divorciar, o sea, uno hiciera esa cuenta, uno diría, no me voy a meter ahí, ¿para qué? Me voy a arriesgar, pero no se hace eso, hermano, eso realmente no se hace, ¿no? Entonces, debería uno de considerar esas cosas del alto precio que es, piense nada más en las consecuencias que puede acarrear el que usted haga lo que no debería hacer. Piense en eso. Obviamente la principal consecuencia, ¿cuál es? La muerte espiritual, pero detrás de esas vienen muchísimas. Un divorcio puede venir, dejar familia botada, tantas cosas, ¿no? Entonces, no entra en conversaciones que te pueden sacar, considera el precio que vas a pagar por la decisión que vas a tomar, ¿no? O sea, esas son cosas que uno debería considerar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, si pensáramos en eso, yo creo que más de uno diría, no, hombre, como cantamos ahora, no quiero volver atrás, jamás, yo no quiero volver por allá. Ahora, hay una expectativa muy grande del Señor para nosotros que está en el libro de Hebreos 10:35. Yo lo tenía por aquí, voy a buscarlo. Hebreos 10:35, se lo voy a leer nada más para que lo tengan ahí. Dice la palabra en Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza. Cuando dice no perdáis vuestra confianza, ¿con qué palabra podríamos reemplazar confianza? Fe, ¿no? No perdáis pues vuestra fe, vuestra confianza, dice, que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Todos nosotros, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación
del alma. Mire la expectativa que hay, ¿no? Y la aseveración. Dice, nosotros los que estamos aquí, usted ahí en el video, si usted es una persona que está firme en su relación con Dios, créame que la expectativa es que no somos de los que retroceden para perdición. Y hace la aclaración ahí, para perdición. Porque uno, igual uno podría retroceder, ¿para qué? Para rearmarse, ¿no? Para ver cómo reacciono. Pero no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Y para eso qué se necesita? Que no perdamos vuestra fe, vuestra confianza. Recuerde que la fe es la certeza de lo que a mí me espera, ¿no? La convicción de lo que no veo. Así no lo vea, pero yo por la información que tengo sé que eso me espera. Eso me lleva a no retroceder, ¿no? Porque no somos de los que retrocedemos. Mire esa expectativa tremenda que hay ahí a nosotros como espirituales, ¿no? Obviamente el hombre que está apartado de Dios y la mujer también que está apartada de Dios no tiene esa capacidad, ¿no? Porque acuerda que todo eso es revelado por medio de él, del Espíritu, ¿no? Entonces la persona natural obviamente no conoce, no sabe. Nosotros estuvimos ahí, que fuera de lo que vive en ese sistema perverso que vivimos, no saben que hay otro estilo de vida. Y no lo saben ¿por qué? Porque no se dan la oportunidad de descubrirlo. Porque Dios no está jugando a las escondidas, ¿cierto que sabemos que no? O porque no se les ha revelado, o porque no se le... Cualquiera podría decir, es que a mí nadie me ha hablado de Cristo. Yo no creo que hoy en día en estos países de que estamos acá, alguien pueda alegar eso de que no se le ha hablado de Cristo. Tal vez por allá en el África, en esa selva y todo eso, tal vez, pero en este mundo en que vivimos con tanta información, que alguien diga, yo no sé quién es Cristo, no sé quién es. O sea, si hasta en Israel, que la mayoría de la gente no conoce. ¿Se acuerdan que una vez les conté que hicieron una encuesta en Israel y le preguntaron a la gente, para usted, ¿quién es Jesús? Y algunos decían, un profeta, alguien que la gente sigue. ¿Por qué? Porque es lo que ellos creen, ¿me entiende? Entonces, por eso si el Señor viniera otra vez a Israel, lo volverían a matar, ¿no? Porque hay mucha gente que no cree en Él, pero han oído de Él, saben quién era, por lo menos saben. ¿Me entiende? Entonces uno no puede alegar que realmente nunca ha escuchado del Señor, ¿no? Entonces la gente natural no se da la oportunidad de saber que hay un estilo de vida diferente a lo que llevan, ¿no? Más bien con sus acciones lo que hacen es alejar de alrededor a la gente que dicen que ama. Mire, la gente que vive sin Dios en medio de su pecado, lo que hace con todo lo que hace es alejar a la gente que dice que ama con lo que hace, ¿no? ¿Ustedes han visto gente que dice, es que yo ya no puedo más, yo me voy? Lo amo o la amo, pero yo no puedo seguir ahí. No puedo seguir, o sea, que él destruya su vida o ella destruya su vida, pero yo tengo que buscar la mía, ¿no? Entonces, lo que hacen es, ¿amas tu familia? Sí. Y entonces, ¿por qué haces todo lo posible para destruirla? ¿Entiendes? Son cosas que no se razonan, ¿no? Eso es como la orquesta del Titanic. ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé? Que en el Titanic había una orquesta tocando ahí y el barco hundiéndose y ellos seguían tocando ahí, ignorando todo el desastre que había alrededor. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les tocaba, lo que los contrataron fue ¿para qué? Para que tocaran, ¿no? Entonces el barco se hunde, pero la gente sigue en lo suyo, ¿no? ¿Cuántas vidas no se hunden? Y la gente sigue en lo suyo, como si no pasara nada. Amén, hermanos. De eso se trata el asunto, ¿no? Bien, entonces hay muchas recomendaciones, o sea, es que hay mucho que hablar sobre este tema, pero bueno, yo nada más le voy a leer algo que está en 1 Corintios, capítulo 15, anote la cita nada más. 1 Corintios 15:57, 1 Corintios 15:57 dice la palabra del Señor, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá donde queremos, ¿no? Dice, así que, hermanos míos, todos, ¿no? Usted en el video, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Clave para no retroceder, firmeza. ¿Qué más? Constancia y crecimiento, ¿no? Son tres cosas claves. Ahora, ¿qué es la firmeza, hermanos? Por ahí tengo la definición. La firmeza dice que es la cualidad de lo que es estable y que no se mueve. Eso es algo firme, ¿cierto que sí? Entonces, ¿dónde está la firmeza de un árbol? En las raíces, ¿cierto? ¿Dónde está la firmeza de un edificio? En las bases. ¿Dónde está la firmeza nuestra? En nuestros fundamentos, en todo lo que tengamos aquí. Por eso es que la palabra dice, ¿qué sería el justo si le destruyen qué? Sus fundamentos. Entonces, seamos firmes, pero para ser firmes tenemos que tener bases, fundamentos, tenemos que tener información. Por eso les hablaba del proceso. Despójese de lo que usted aprendió antes,
Meta información de Cristo en su mente, renueve y revístate de esa nueva criatura. Por eso te va a dar, ¿qué cosa? Firmeza. Amén, hermanos. Constancia. ¿Qué es constancia? Mire, la constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Eso es constancia. Cuando yo, ¿qué? Busco la forma de hacer las cosas y hago de una manera, ¿qué? Frecuente, ¿no? Entonces, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, entregarle nuestra vida a Él, es porque queremos caminar en el Espíritu, amén. Ahora, si decimos que caminemos en el Espíritu, porque efectivamente así sea. Hay mucha gente que dice, yo estoy en el Espíritu, pero caminas en algo diferente, ¿no? ¿Acuerdan que alguna vez les hablé también de los ateos cristianos? ¿Acuerdan que era un ateo cristiano? Ese puede ser como de doble ánimo, Jorito. Alguien dice, ateo cristiano, eso no existe, pastor, porque el ateo no puede ser cristiano. ¿Sabe cuál es un ateo cristiano? El que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Los hay, ¿cierto que los hay? Creen en Dios, saben que hay un Dios, pero viven como si Dios no existiera. Entonces, eso es lo peor que hay. Entonces, tenemos que ser constantes, hermanos, no dejarnos desanimar por críticas, por nada, no depender de emociones, no congregarnos porque nos empujen. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por convicción propia, porque sabemos que ahí está nuestro bien. En eso tenemos que ser constantes. Y lo otro es crecimiento, hermano. ¿Qué es el crecimiento? Mire, el crecimiento es el aumento en la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Cuando él decía, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor. Creciendo, nosotros tenemos que crecer, porque recuerde que ¿de qué depende que nosotros crezcamos? De la información, de lo que nos alimentemos. ¿Y por qué es importante crecer? En una sola palabra, ¿por qué es importante crecer? ¿Por qué? ¿Lo escuché por ahí? Bueno, no sé quién lo dijo, pero ¿sabe por qué es importante crecer? Porque para poder dar frutos. Si un árbol no crece, no da frutos. Y los frutos, ¿por qué son importantes? Porque por ellos vamos a ser conocidos, ¿no? Entonces hay que crecer, como les decía ahorita que Pablo le decía a la iglesia, crezcan, hombres, déjense de estar ahí. Entonces, ya para cerrar, dice mi hija que en el video yo digo, ya para cerrar y nunca cierro. Entonces, vuelvo otra vez a lo que leímos al principio, segunda de Pedro 2:17, ahí hay más consejos todavía que leímos en el 17, vamos a irnos derechito ahí. Segunda de Pedro 2:17, que ahí arrancamos, dice, porque todo el capítulo está hablando, en el capítulo 2 de segunda de Pedro dice, falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Dice el capítulo. Entonces mire que el versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿De quién está hablando ahí? De esas personas que por lo general son, como dice ahí, son fuentes sin agua. Imaginen una fuente sin agua, ¿para qué sirve? Para nada, ¿no? Dice, nubes empujadas por la tormenta, una nube que va para aquí, para allá. Entonces son personas que a toda hora están tratando de ¿qué? De disuadirnos, de sacarnos, porque ahí habla, están tratando de disoluciones a los que verdaderamente hayan huido, gente que ya había salido de ahí y tratan otra vez de volverla a llevar a lo que eran antes, ¿no? ¿Conocemos personas así? Muchas, que tratan de sacarnos de lo bien que estamos caminando y volvernos a llevar a lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque les molesta que estemos tranquilos, que tengamos paz en medio de la tormenta, que podamos tener contentamiento con lo que tengamos, no importa la situación que estemos atravesando. Entonces, como les molesta eso, tratan de ¿qué? De persuadirnos, tratan de sacarnos de ahí, ¿no? Es lo que aconseja Pedro ahí. Después en el 20a dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿quién fue el que nos ha sacado de esas contaminaciones? ¿Quién? Solo el Señor. Amén. Entonces no olvidemos quién es el único que nos ha sacado de ahí, de donde estábamos. ¿Quién? El Señor. No lo olvidemos, hermanos, no lo olvidemos. Sigamos leyendo el 20, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, hay algo que nosotros manejamos en la iglesia que dice que cuando usted ha conocido la persona de Cristo y usted ha caminado con Él y decide volver atrás, ni para pecador sirve uno. Ni para pecador. ¿Por qué? Porque ya tenemos información. Dice que el estado postrero va a ser peor que el primero. Va a ser peor. O sea, cuando usted levanta un testimonio y vuelve atrás,
levantar otra vez ese testimonio es más difícil que cuando lo levantaste por primera vez. Si es que se vuelve a levantar, ¿no? Porque hay gente que nunca lo vuelve a levantar. No, hombre, ya no creo en ti. Ya no confío. Hay gente que, por ejemplo, hablemos de parejas. Hay esposos o esposas que, digamos, alguno de los dos falla, adultera, cae en adulterio. Y entonces le entregan su vida a Cristo y creen que por entregarle su vida a Cristo, ya la otra persona lo tiene que perdonar, recibir en la casa, volver a confiar. No necesariamente es así. Te puede perdonar, porque es parte de lo que el Señor nos pide, que perdonemos, así como Él nos ha perdonado. Pero el volver a levantar un testimonio, una imagen, una autoridad, es un proceso que va a costar, ¿no? Y hay gente que nunca vuelve a levantar un testimonio. Entonces, por eso es que dice ahí, su estado postrero va a ser ¿qué? Peor que el primero, ¿no? Y mejor les hubiera sido ¿qué? No haber conocido de la palabra. ¿Qué pasa ahorita? ¿La qué? Esto son posiciones diabólicas que dicen que su proceso estaba peor que el primero. No necesariamente. Lo que te está diciendo es que, por ejemplo, cuando tú conoces, cuando uno apostata, porque esa es la apostasía, ¿no? Cuando uno camina bien y se devuelve, es porque lo que estamos hablando, Mari, de la apostasía es, ¿quiénes son los que apostatan? Los que alguna vez han caminado bien, los que han creído, ¿no? Pero como tú has caminado bien y decides irte por otro lado, el conocimiento te da aquí responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dice la palabra que al que más se le da, más se le exige. Entonces, no es lo mismo que alguien vuelva atrás cuando apenas estaba empezando, tropezó y cayó, alguien que ya llevaba sirviendo tiempo, ¿no? ¿Me entienden? Entre mayor más conocimiento, más responsabilidad, al que más se le da, más se le pide. Pero no necesariamente es ese, puede ser, ahorita si se meten por esas cosas, pero en términos generales lo que quiere decir es que cuando uno ya tiene conocimiento de lo que es las bondades del Evangelio, las mieles del Evangelio, y aún así decide volver atrás, mejor le hubiera sido ¿qué? No haber conocido, porque su estado postrero va a ser ¿qué? Peor que el primero. Y después viene el 21. Lo que les decía, ¿no? Su estado postrero va a ser peor. Y el 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué? Vuelve a revolcarse. ¿Qué es eso de que el perro vuelve a su vómito? Bueno, casi todos tenemos perros, ¿no? Ustedes saben que eso es una práctica de los perros ahí, que comen y vuelven y se comen eso y vuelven y nos tiran. Y así están con eso, ¿eh? Uy, qué feo. Pero eso es la realidad. Ahora imaginen que si uno dice, por ejemplo, la palabra vómito, y dice, uy, qué asco. ¿Sabe qué dice la palabra también? ¿Qué pasa con los tibios? ¿Qué dice el Señor con los tibios? Los vomitaré. Así dice. ¿Aquí está escrito así o no? Entonces imagínense, si es algo tan, uy, qué feo uno hacerle sentir ese sentimiento al Señor, hacerle sentir ese sentimiento, haga la redundancia, hacerle sentir eso al Señor, decir, como eres tibio, quiero vomitarte, porque no hay cosa más incómoda y más, cuando uno tiene ganas de vomitar, ¿cierto? Decir, uy, qué feo. Y cuando uno saca lo que tenga que sacar, uno, ¡ay, qué alivio! Entonces imagínense que el Señor se sienta así de tranquilo, porque diga, ya vomité a ese tibio, uy, qué feo, ¿eh? Entonces no sea tibio. Por eso Él dice, mejor que seas frío o caliente. Ojalá sea caliente, ¿eh? Pero tibio no. Ese es otro tema también. Pero bueno, hermanos, ya para cerrar, después de todo lo que les he dicho, de los riesgos que hay de volver atrás, de que no debería ser a una acción, de algunos consejos que nos da la palabra para no volver atrás, el consejo más importante y el que deberíamos considerar ahí es, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, eso es clave, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué a pesar de todo eso, la gente vuelve atrás? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Hay muchas razones, muchísimas. Una de ellas también puede ser que la tentación es mayor que el temor. La tentación es mayor que el temor. ¿Ustedes no creen que alguien que va a robar algo diga, wow, si me llegan a descubrir voy a ir preso yo no sé cuántos años, se me acabó la vida? Ese es el temor, pero aún así lo hacen. ¿Saben por qué? La tentación es mayor que el temor y mucha gente, la gente ignora las consecuencias y a veces la Biblia se refiere a eso como los deseos engañosos, ¿no? Cuando uno tiene un deseo de algo que uno dice, ay, si yo tuviera eso sería el hombre más feliz, y en el momento que lo tengo me doy cuenta que esa fue la mayor desgracia de mi vida. Un deseo engañoso, es lo que habla aquí la palabra, ¿no? Ahora,
Todos sabemos eso, hermanos. Proverbios 10:29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que buscan y hacen maldad, ¿no? Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda eso? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, ¿no? Entonces, el mensaje es sencillo: retroceder no es una opción. Lo que nosotros debemos de apuntarle que es siempre avanzar, ¿no? Siempre, en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, usted tiene que ir para adelante, avanzar. Algunos comenzarán caminando, otros correrán, algunos gatearán, pero lo importante que es avanzar, no se quede ahí. Ningún atleta cuando escucha el disparo se queda parado, ¿no? Y no nunca, ¿para qué compite? ¿Me entiende? Ahora, en esas carreras, cuando usted ve que disparan y sale toda esa cantidad, ese molote de gente, hay mucha gente que se inscribe en las carreras, los que les gusta correr o hacer deportes, hay mucha gente que se inscribe en las carreras para participar, ¿cierto así? Para hacer el recorrido. Entonces la satisfacción mía, ¿cuál es? Llegué, de último, pero llegué, ¿me entiende? Hay otros que compiten por ganar, ¿saben? Como esto no es quien llega primero, como decía por ahí un filósofo, ¿se acuerdan de ese gran filósofo que dijo que aquí no es, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar? No me acuerdo cuál era ese filósofo. El asunto aquí no es llegar primero, el asunto es llegar, ¿no? El asunto es llegar. ¿Se acuerdan la carrera de antorchas allá en Grecia? Salía todo el mundo con su antorcha encendida y el asunto no era quién llegaba primero, sino llegar allá con la antorcha encendida. Ese era el asunto, esa era la clave. En el cristianismo puede ser algo parecido a eso, ¿no? Entonces, la meta nuestra, ¿cuál es? Hermanos, que se haga realidad en nuestra vida Mateo 25:23, anótelo ahí, Mateo 25:23. Esa es la realidad, que el Señor puede decir, su Señor le dijo, ¿a quién? A todos los que estamos aquí, a usted en el video, ¿no? Que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, sobre el poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Esa es la clave, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, lo que nos interesa es llegar al final de la jornada, como los obreros de la viña. ¿Se acuerdan también que lo compartimos? Que uno entró a las 6 de la mañana, otro a las 9, otro a la 1, otro a las 3, otro a las 5, y a las 6 de la tarde el dueño dijo, vengan todos que les voy a pagar, y a todos les pagó lo mismo. Y los que entraron temprano dijeron, hey, pero ¿cómo que me vas a pagar lo mismo si yo entré a las 6 de la mañana y ellos entró a las 5 de la tarde y le pagaron lo mismo? Yo le digo, bueno, ¿cuánto te dije que te iba a dar a ti? Un denario. Aquí está tu denario. A ti un denario, aquí está tu denario. La viña es mía. Y yo le pago a la gente lo que yo quiera. Y aquí no es, el problema no es a qué hora entraste, sino si al final de la jornada estabas dentro de la viña, ¿no? Entonces aquí no es cómo entramos ni cuánto tiempo llevamos, sino que al final de la jornada estemos inscritos en la planilla de la viña. ¿Cómo se conoce la planilla de la viña? El libro de la vida, ¿no? Así de sencillo. Entonces, nunca vamos a llegar allá si retrocedemos, ¿no? Entonces, sea una persona constante, porque ¿sabe cómo le llama la Biblia a los inconstantes? De doble ánimo, inconstantes, porque nunca completan nada. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Hoy hemos tenido la oportunidad de meditar un poco en esto de esta gran carrera que hemos emprendido, Señor, que es algún día estar en la meta ya contigo, Señor, y poder alcanzar ese galardón, grande galardón que es la vida eterna, Señor. Pero para eso hemos entendido hoy que hay que avanzar, Señor. Hay que avanzar, y parte de ese avance, gran parte de ese avance depende de cada uno de nosotros, ¿no? Habrán otras personas a las cuales nosotros podemos apoyarlas para que avancen, pero va a llegar un momento en que cada uno tiene que caminar su propia carrera, Señor, librar sus propios obstáculos, alcanzar por sí mismo, la meta. Todo eso depende de cada uno de nosotros. Hoy lo hemos entendido, Señor, y vamos a hacer nuestra parte, Señor. Yo sé que tú, de parte de ti, tuya no hay ningún problema, ya la palabra está lista, Señor. El camino está trazado, la meta está fijada, la medalla, el galardón ya está diseñado, Señor. Pero nosotros somos los que tenemos que pelear esta dura carrera y poder llegar, como dijo Pablo, llegué, peleé mi batalla, la batalla de la fe, y la gané. Ahí es donde queremos llegar. Ahora, si hubiera alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy ha entendido de que realmente, pues, ¿qué vas a retroceder si siempre has estado atrás? Nunca has echado para adelante en nada, y en las cosas de Dios menos. Hoy es un buen momento para que
usted que está ahí en el video, aquí en la iglesia, hombre o mujer, usted decida hoy entregarle su vida a Cristo y empiece verdaderamente a caminar en esa carrera que está por delante, ¿no? Que no es fácil. No quiero engañarlos diciendo, venga Cristo y deje de sufrir. No, la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción y que el justo es separado de la aflicción por medio de la muerte. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener aflicción? Hasta que muramos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema anticristiano, pero eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, si usted quiere, obviamente lo que te puedo decir también es que la mejor manera de vivir en este sistema anticristiano es con armas cristianas, ¿no? Con la palabra de Dios que está aquí, que es el manual de vida. Así es que si ese es el caso suyo, que hoy ha entendido que está viviendo una vida apartado de Dios, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que ni siquiera he arrancado la carrera, Señor. Estoy estancado ahí en una vida loca, desenfrenada, satisfaciendo los deseos de la carne, nada más, sobreviviendo, porque ni siquiera sé para dónde voy, porque no sé de dónde vengo, Señor. Pero no quiero seguir viviendo así, Señor. No quiero lastimar a nadie más, ni que nadie más me lastime, Señor. No quiero mentir, ni que me mientan, Señor. Quiero vivir una vida de verdad, quiero vivir una vida en santidad. Quiero caminar de tu mano, Señor. Por eso hoy, arrepentido y arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Tu Espíritu Santo venga a mí y haga de mí a partir de hoy una nueva criatura, Señor. Que yo con esa capacidad, con el Espíritu Santo en mí, yo pueda buscarte a través de tu palabra. Yo sé que si te busco, te voy a encontrar. Si te encuentro, te voy a conocer. Y una vez que te conozca, te voy a amar por la calidad de Dios que sé que eres, Señor. Y en medio de ese amor, voy a comenzar a servirte como nunca pensé que podría servirte, Señor. Y en medio de esa vida de servicio, mi vida va a ser la de un verdadero adorador, Señor. Así es que todo eso me espera, pero debo empezar poco a poco, Señor, poco a poco. Y lo empiezo en este momento naciendo de nuevo, Señor, y permitiendo que tú entres a mi vida, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, siempre lo felicitamos porque no es una decisión fácil, ¿no? O sea, créame que no es fácil para alguien que está amarrado a las cosas del mundo, ¿no? No es fácil, pero es la mejor decisión que una persona puede tomar. Así es que si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, estamos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana nos reunimos, pero recuerde, 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, para que usted me escriba, me ponga un mensaje de que quiere participar del servicio y lo metemos a la lista ahí. Y para nosotros es una bendición que usted pueda venir un domingo a acompañarnos aquí en la congregación. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.